Bienvenidos todos los que se están conectando, los que están hace un ratito conectados y los que nos van a ver desde el futuro cuando tengamos este webinar en nuestro sitio web. Estamos en el segundo bloque de Sesiones W en su tercera versión, pero en la segunda versión virtual. En este bloque vamos a hablar de herramientas digitales y transformación. Nos acompaña Judith Laguardia. Judith Laguardia es fundadora de Orsi Latam y consultora interamericana del Banco Interamericano del Desarrollo BID. Bienvenida Judith, muchas gracias por estar con nosotros en este bloque de Sesiones W. Las únicas recomendaciones que tenemos para este webinar es que Judith va a hacer su presentación continua y va a cerrar 15 minutos antes para dar espacio para preguntas. Si quieren, las pueden ir haciendo de inmediato y Judith al final las va a leer y las va a responder, o las pueden hacer al final. Judith, cuando tú quieras, puedes comenzar. Gracias, Constanza. ¿Qué tal? Hola a todos. Bueno, primero quiero agradecer la invitación que me hicieron para compartir con ustedes este tema. Yo también soy emprendedora, he formado mi empresa hace unos 10 años de capacitación y consultoría. Así que, bueno, me dedico también ahora a todo lo que es la parte de transformación digital y, bueno, llevar a las empresas a la digitalización. Para ustedes tengo una presentación y un par de videos, espero que se puedan escuchar bien, recién hicimos unas pruebas, así que, bueno, voy a pasar a compartir la pantalla. Básicamente en Europa y ahora en muchos continentes, la necesidad de entender el lenguaje digital, y por lenguaje digital, como estuvimos viendo en el video, estamos hablando de conceptos como Machine Learning, Deep Learning, inteligencia artificial, blockchain, Big Data, es decir, todos estos conceptos son conceptos que implican el conocer de alguna forma, acercarse a todo lo que es las herramientas digitales y lo nuevo en digitalización. Todos estos conceptos son conceptos que están incluidos en lo que se llama el Business IT, es decir, que el negocio empieza a entender más de la tecnología. Y por ejemplo, se ha lanzado hace más o menos un año y medio, 2 años, un concepto de que todas las personas, sobre todo los emprendedores que presentan proyectos o piden inversiones, etcétera, es casi obligatorio que deben de conocer todos estos conceptos de tecnología, ¿sí? Por eso es que se ha generado a nivel internacional todo un interés en que en los MBA y en las universidades y en las empresas, organizaciones que apoyan emprendedores, se capaciten y tengan el dominio absoluto de todos estos conceptos, ¿no? Como ustedes saben, el PMI, que es una organización de gestión de proyectos, básicamente ha hecho una medición a nivel internacional donde más del 90% de los proyectos o son proyectos que crean tecnología o son proyectos que están basados en tecnología. Por lo tanto, todos los tomadores de decisiones o los que autorizan proyectos deben necesariamente, imperiosamente, entender el lenguaje digital, ¿verdad? Básicamente lo que implica esto, yo les voy a mostrar, es el concepto de herramientas digitales es enorme, porque uno puede pensar herramientas digitales, ¿para qué? Para capacitación, herramientas digitales para desarrollo de software, herramientas digitales para gestionar proyectos, o sea, las herramientas digitales existen muchísimas y de gran variedad para administrar un emprendimiento, son muchísimas. Yo lo que hice en esta presentación fue elegir algunas y hablarles de algunos puntos importantes que me parecía
que podría venir bien para el concepto de emprendedores. Por ejemplo, hoy hay muchísimas herramientas que están relacionadas a lo que se llama el Blended Microlearning, que son breves cápsulas de contenido, ¿verdad?, que se puede aprender en cualquier momento y en lugar cotidiano, ¿no? Es decir, los cursos, esos grandes cursos de mucho tiempo presencial, se han transformado a través de herramientas digitales en estas cápsulas, ¿no?, que uno puede aprender rápidamente desde el celular. Sobre todo ahora, en tiempos de vuelta al trabajo después de pandemia, que los empleados, por ejemplo, de las empresas, tienen que aprender cosas nuevas de cómo interactuar, distanciamiento, etcétera, o cuestiones también relacionadas con seguridad. Por ejemplo, existe una startup que ha desarrollado herramientas justamente para hacer rápidamente, en muy poco tiempo, capacitaciones muy rápidas en las empresas, que no es necesario, por ejemplo, desarrollar los clásicos SCORM y las subidas a plataformas muy complejas de gestión de capacitación. Otro concepto también, para lo cual existen herramientas tecnológicas, es la parte de gamificación integrada, ¿no? Es decir, desde el concepto de la capacitación a empresas, también startups han desarrollado herramientas, plataformas, donde, bueno, el aprendizaje es a través de juegos lúdicos, y sobre todo el concepto de gamificación integrada es que a medida que el aprendizaje es divertido y estimulante, también se genera una retroalimentación inmediata para todo lo que es la medición de la eficacia de la capacitación. Esto también está tomando mucho auge y ahora, en estos tiempos de vuelta, ¿verdad?, al trabajo después de la pandemia. Otras herramientas digitales que igual que la anterior, pero que han explotado en estos meses de la situación de trabajo en casa, es por ejemplo Workplace, ¿no? Workplace es una herramienta creada por Facebook, para empresas, ¿no?, donde ha dado también una explosión a spin-off de empresas grandes y startups que se han vuelto partners de Facebook para utilizar Workplace y agregarle chatbots y programación específica, ¿no?, para customizarlo a las empresas, ¿no? Por ejemplo, lo que está prácticamente estudiado y hay un diagnóstico a nivel de futuro es justamente que Workplace es una herramienta que va a reemplazar en el futuro todo lo que hoy, por ejemplo, las empresas tienen en cuanto a boletines de noticias, mailing list, todo lo que es las intranets, traducciones de idiomas, cuando son empresas corporativas que hablan en varios idiomas, herramientas de reconocimiento de empleados en grandes corporaciones, todo lo que es la parte de videoconferencias, ¿no?, tiene integrado, es como si fuera un Zoom dentro de Workplace, y toda la parte de capacitación y desarrollo dentro de la organización. Básicamente es una herramienta que integra todo esto y básicamente el correo, la forma en la cual hoy se usa el correo, tiende a desaparecer. El futuro de la interacción dentro de los empleados, desde el punto de vista de la productividad y de la colaboración, va a estar dada por post, así como usamos Facebook, ¿verdad?, Instagram. Workplace es como que en la misma empresa vamos a estar utilizando lo que es el Instagram, Facebook, YouTube, es decir, todo en una sola herramienta. Como les comentaba recién, esta herramienta digital tiene varias funcionalidades, streaming en vivo, apretando dos botones podemos estar conversando a la vez con 50 personas, desde el propio celular. Las videoconferencias también tienen salones específicos según cada grupo de empleados dentro de una organización, los chats grupales, encuestas internas automáticas, puedo estar hablando en español y el que me está escuchando
en la videoconferencia me va a estar escuchando hablando en inglés o en otro idioma. Básicamente, esta herramienta otorga 1 terabyte de espacio a cada uno de los empleados de la empresa que tienen licencia Workplace. Estamos hablando de costos muy bajos. Solo para que tengan una idea, $1,50 por empleado, ¿no? O sea que son cosas reales, cosas que se pueden utilizar. Les quiero mostrar un video de Workplace para también que puedan identificar de qué se trata la herramienta. Bien, eso es un ejemplo de herramienta digital para colaboración y productividad, basada en la formación de diferentes grupos e interacción de los grupos dentro de la empresa. Otro concepto también dentro de herramientas digitales que seleccioné para esta charla es la tabla de herramientas digitales para DevOps, ¿no? Cuando hablamos de DevOps, estamos hablando de la integración de desarrollo de software y operaciones, estamos hablando de perfiles que son muy requeridos en el mercado en este momento, como los full stack. Y bueno, desde el punto de vista de herramientas digitales, para todas las etapas de la automatización de desarrollo de software y despliegue a producción, tenemos una infinidad de herramientas para lo que es análisis, todo lo que implica la automatización de las pruebas, la automatización de la infraestructura como código, poder hacer entregas más rápidas, ¿verdad? Iterar más rápidamente y poder desplegar versiones del software de una forma integrada y continua, ¿no? Entonces, por ejemplo, no vamos a ahondar en cada una de estas, pero existen este tipo de tablas dinámicas digitales donde los emprendedores pueden elegir si son, por ejemplo, emprendedores de desarrollo de software o que quieren diseñar y crear una aplicación para solucionar un problema determinado que existe en el mercado. La gran mayoría de estas herramientas son open source, o sea que están libres y hay una comunidad de desarrollo. Por lo tanto, implica herramientas también que tienen que ver con la seguridad del testeo y lo que es las versiones, ¿no? No voy a ahondar en cada una de ellas, pero tenemos herramientas muy usadas, como por ejemplo Maven, para construir todo el ciclo de vida de desarrollo de software. Existen Dockers, que son contenedores de desarrollos específicos para hacer todo lo que implica los microservicios, y bueno, conceptos de programación totalmente modernas que se aplican hoy en día justamente para el desarrollo de aplicaciones. Bien, desde el punto de vista del futuro, es decir, lo que viene en cuanto a tecnología, ¿no? Hay un tema importante que la tecnología lo que nos está haciendo es avanzar a un futuro exponencial. ¿Qué significa esto de futuro exponencial? De aquí a 10 años, y por eso es importante que los emprendedores estén inmersos en todos los conceptos de tecnología, está pronosticado que de aquí a 10 años va a haber más cambios tecnológicos que en los últimos 2000 años, o sea, de existencia del ser humano. Por ejemplo, el dueño de Google, Ray Kurzweil, lo que dice, y es una frase muy importante, que es importante tenerla en la mente, es que con 30 pasos lineales llegamos, ¿verdad?, a 30, pero con 30 pasos exponenciales llegamos a 1000 millones. ¿Qué significa esto? ¿No? Que la tecnología va a cambiar la humanidad. Por eso es lo tan crucial y tan importante de conocer y empaparse todo el lenguaje y todas las herramientas digitales, ¿sí? Es decir, cuando hablamos de que va a cambiar la humanidad, estamos hablando, bueno, en general se habla de los nativos, ¿verdad? Nativos digitales. Hay varios conceptos. A mí, más que hablar de nativos digitales, me gusta hablar de la humanidad digital, porque en realidad
todos, no solamente los nuevos niños que vienen, sino todos nosotros vamos a volvernos digitales en algún momento, en mayor o menor porcentaje, pero en realidad todos vamos a estar interactuando con la tecnología. Hoy, por ejemplo, en el 2020 ya podemos decir que cada persona por minuto está generando 1,7 megabytes de datos por persona por minuto, ¿no? O sea que la cantidad astronómica de información que tenemos y todo lo que implica acercarse a la digitalización va a ser realmente preponderante en el futuro. Por ejemplo, en España, entidades de gobierno que otorgan préstamos y subvenciones a emprendedores, les ponen a todos los emprendedores como condición para poder participar de las subvenciones y de todo lo que es los préstamos de innovación y de proyectos, una certificación especial que valide que todos los conceptos tecnológicos los saben y los tienen bien claros, por ejemplo, ¿no? Es como para darles una idea de qué se viene en el futuro. Y los conceptos más importantes que deberíamos manejar, bueno, aquí teníamos los más importantes, no significan que sean solo estos, pero por ejemplo todos los conceptos de movilidad, ¿qué significa movilidad? ¿Qué significa que desde cualquier lugar, espacio, podemos interactuar con nuestros clientes, podemos brindar un servicio? Big Data, como Big Data, toda la parte de datos no estructurales y todos los conceptos de grandes volúmenes de datos, cómo los vamos a tratar, cómo los vamos a manejar, cómo va a impactar en nuestro proyecto de emprendedor, o nuestro servicio o producto que estamos ofreciendo a los clientes. Todo lo que implica la nube, es decir, vivir en la nube es lo que yo siempre digo, también tenemos que tener bien claro y cómo lo usamos también, cómo usamos cada uno de estos conceptos en nuestros emprendimientos o nuestros servicios. Las redes sociales también debemos de... este dibujo significa que debemos de saber surfear en cada uno de estos conceptos, ¿no? El Internet de las cosas, todo lo que implica la captura de información a través de diferentes elementos, ¿verdad?, tecnológicos que nos van a proporcionar datos para luego poder identificar patrones o tomar decisiones, y bueno, y como un concepto bastante importante, Machine Learning, que Machine Learning tiene una relación bastante estrecha con lo que es inteligencia artificial, pero no es lo mismo, y con Deep Learning, que tampoco es lo mismo, pero son conceptos que los tenemos que tener claros para nuestros emprendimientos. Otro ejemplo de herramientas digitales es TensorFlow, que la elegí para mostrársela porque es abierto, para justamente el aprendizaje automático y poder construir y entrenar redes neuronales, ¿no? Porque no sé si ustedes saben que todo lo que Google genera con sus herramientas digitales es detectar y descifrar patrones y correlaciones de los usuarios, ¿verdad? Y esto mismo los emprendedores lo pueden hacer en un nivel más pequeño utilizando este tipo de herramientas que están disponibles y que Google las pone a disposición para los que las quieran usar para hacer justamente el concepto del aprendizaje continuo y poder utilizar de alguna forma el Machine Learning, ¿no? Aquí tenemos algunos conceptos de lo que implica poder utilizar TensorFlow. Se puede ejecutar en cualquier plataforma, desde teléfonos, en distintas plataformas en general. Así que eso también es un concepto importante que quería compartir con ustedes. Con respecto a la situación actual en todo lo que son las herramientas digitales y la digitalización, porque después vamos a hablar sobre transformación digital, que es otra cosa, en este momento el 80% de las empresas muestran interés por inteligencia artificial, por ejemplo, pero sin embargo solo el 4% está con proyectos reales de inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué significa esto? Desde mi punto de vista, que hay una
oportunidad enorme para emprender en todos estos conceptos, ¿no? Ahora, si bien todo lo que implica Big Data, inteligencia artificial, hay una gran oportunidad para emprender, para tener el máximo valor de todos los conceptos de inteligencia artificial, lo que sí debemos de considerar es dos conceptos importantes, que es una arquitectura de información y una arquitectura tecnológica, ¿sí? Esos son conceptos que van de la mano con la inteligencia artificial. Y aquí les vamos a mostrar también, para que vean lo interesante de esta oportunidad, es que la inversión desde el año 2009 a ahora, 2020, en proyectos de inteligencia artificial, a pesar que realmente son pocos en comparación, se está invirtiendo muchísimo, ¿no? O sea, está de forma 40 billones de dólares prácticamente entre 2019 y 2020. Y luego lo interesante, que también nos puede abrir ideas y conceptos para diseñar servicios o productos nuevos, es en qué sectores son los que más están invirtiendo en inteligencia artificial, ¿no? Y básicamente los que más invierten son en todo lo que es la parte de los autos autónomos. Por ejemplo, hoy por hoy los autos autónomos están sirviendo para que los ciegos puedan manejar su propio auto, o sea que el impacto de los proyectos de inteligencia artificial, además de mejorar la productividad de una empresa y poder hacer innovación disruptiva, también apoya a la sociedad, o sea, implica que estoy dándole una mejor calidad de vida a personas, ¿no? Por lo tanto tiene un impacto social, ¿no? Lo mismo con lo que es el desarrollo de cáncer, drogas para cáncer, o todo lo que implica la parte de salud. Hay grandes inversiones en inteligencia artificial, y luego sigue en tercer lugar lo que es los proyectos de reconocimiento facial para diferentes tipos de negocio, ¿verdad? Y bueno, el contenido digital, etc. Otro tema importante que se ha hecho un estudio es que los papers actualmente que se publican han tenido un gran aumento en los conceptos de inteligencia artificial. Si vemos ahí en la gráfica, en los últimos 10 años, ahora se disparó desde el 2018 todo lo que son las investigaciones y los papers relacionados a inteligencia artificial. Bien, para una buena arquitectura tecnológica, bueno, básicamente hay principios, ¿verdad?, que implican que esta vendría a ser la base para lo que son los proyectos de inteligencia artificial. Tenemos arquitecturas híbridas. ¿Qué significa esto? Que hay entornos públicos y privados tradicionales, entonces las empresas deben de coexistir e interactuar con, tanto con, por ejemplo, si un emprendedor está viendo de generar un proyecto nuevo a través de inteligencia artificial, su proyecto va a tener que tener en cuenta interactuar, ¿verdad?, con entornos públicos y privados, ¿no? Es decir, con gobierno, con empresas privadas, etcétera, para brindar su servicio. Y eso implica que pueden tener estos dos mundos diferentes arquitecturas tecnológicas, por lo tanto el producto debiera de poder interactuar en los dos mundos, ¿no? Lo mismo, estos proyectos de inteligencia artificial deben de considerar multi-cloud, que significa poder interactuar con diferentes proveedores de cloud, no uno solo, ¿no? Ese es un tema importante porque se está disparando muchísimo toda la cantidad de proveedores cloud que existen. Bueno, ese es otro de los puntos. Que la arquitectura tecnológica donde estoy elaborando proyectos de inteligencia artificial tenga máxima flexibilidad y pueda operar en distintos entornos. La parte de seguridad también, que la arquitectura sea segura y que cumpla quizás diferentes reglamentaciones dependiendo de la industria, porque eso también es importante.
Y lo otro que es muy importante en la arquitectura tecnológica es que se pueda gestionar, que sea fácil de administrar y de gestionar toda la parte de métricas y mediciones del proyecto en especial. Bien, un tema importante en emprendimientos de startups que han crecido muy rápido es el foco en el impacto social de las herramientas digitales, como por ejemplo, este es un caso específico de IBM, donde hicieron un spin-off dentro de ellos mismos para generar lo que se llama Watson para oncología. Básicamente es una herramienta tecnológica que lo que hace básicamente es diagnosticar y recomendar de forma independiente como inteligencia artificial 13 tipos de cáncer distintos, ¿sí? Es decir, lo que hace es ayuda, ¿verdad?, a los médicos a que puedan detectar el tipo de cáncer y cuál es el diagnóstico. Y quizás ustedes piensan, bueno, pero ¿de qué sirve esto? ¿Cuál es el impacto en la sociedad? Bueno, desde el punto de vista de la cantidad de oncólogos que hay en el mundo, en Europa hay un oncólogo cada 100 pacientes, pero si estamos hablando de Europa del Este, hay 1000 pacientes para un oncólogo, y en África, 10.000. Entonces, con este tipo de herramienta digital, lo que se hace es que el médico pueda diagnosticar y pueda recomendar a más pacientes, ¿no? Entonces, ese es un factor súper importante de la ayuda en lo que es la medicina. Otro ejemplo de herramientas digitales basadas en inteligencia artificial es, también esto fue creado por una startup en España, que no me acuerdo si fue Barcelona o Madrid, pero se llama la startup KioAI, y lo que hizo fue justamente un método online para el acoso de bullying en los institutos educacionales, ¿no? El acoso escolar. Y bueno, y básicamente lo que hace esta herramienta es a través de preguntas, ¿verdad?, y de cuestionamientos, identifica básicamente 3 tipos de niños, ¿no?, totalmente autónomo, donde identifican, por ejemplo, un niño que puede ser potencial acosador, un niño que es acosado, o niños que tienen características de líderes para prevenir el acoso. Pero independientemente de todo ese concepto, el resultado que se dio al aplicar esto fue que se redujo un 40% del acoso escolar en la escuela donde se utilizó, ¿no? Entonces también son ejemplos que impactan, ¿verdad?, de cómo usamos las herramientas digitales. Y desde el punto de vista de la evolución de la inteligencia artificial, lo que se dice en general es que hay 3 tipos de inteligencia artificial, hay un futuro enorme para esto. Básicamente, en general, la mayor cantidad de proyectos y emprendimientos de inteligencia artificial están dados desde lo que llaman inteligencia artificial estrecha, donde básicamente se aplica todos estos conceptos a lo que sería una sola tarea específica, ¿no? En este caso, el ejemplo que puse ahí es cómo detectar a través de reconocimiento visual, que eso ya está muy desarrollado, es melanomas en la piel, ¿no? Ese sería un ejemplo. Y en general, la gran mayoría de los proyectos de inteligencia artificial están dados desde ese punto de vista, ¿no? Es decir, una enorme precisión para un diagnóstico en una tarea específica, ¿no? Hay una segunda fase, ¿verdad?, que es en la que estamos ahora en los proyectos de inteligencia artificial, que son disruptivos, ¿no?, que son aprendizajes, digamos, que razonan, aprenden, toman decisiones de varias tareas a la vez, y un ejemplo clásico es justamente los autos autónomos, ¿no? Ese sería un ejemplo de las inteligencias artificiales un poquito más amplias, donde tienen que tomar decisiones complejas, y para poder tomar esas decisiones complejas hay algoritmos, ¿verdad?, que actúan
específicamente para eso. Y bueno, hay una proyección que para el 2050 va a existir una inteligencia artificial que va a ser lo que se llama general, donde el proceso de interrelación es mucho más complejo, pero claro, todo lo que se planifica por tantos años, 30 años, en realidad pasa a ser más que una proyección, una especulación, ¿no? Pero bueno, se especula, digamos, que en el 2050 la inteligencia artificial va a ir para cuestiones de aprendizaje mucho más complejos. ¿Cuáles son las claves para el avance de proyectos utilizando herramientas tecnológicas en el concepto de inteligencia artificial? Hay ciertas barreras, ¿verdad? Básicamente se está trabajando mucho ahora en todo lo que es la parte legal y la parte de seguridad y privacidad, sobre todo los marcos regulatorios, porque hay un tema bastante importante de ética, ¿no? Ustedes saben que las máquinas no hacen juicios, sino que generan aprendizaje y toman decisiones, entonces toda la parte de la ética, quién va a ser responsable de una falta de ética realizada por un robot, por ejemplo, o por una máquina, básicamente lo que se está hablando ahora, que el responsable va a ser el dueño de la empresa o el jefe encargado del sector, ¿no? En eso se está trabajando mucho, bueno, la parte de la gobernanza del dato, también quién es dueño de los datos, etcétera, eso también es súper importante. Aunque igual para todo lo que es inteligencia artificial, más que el dato en sí mismo, porque la gente está muy preocupada de que sus datos no sean públicos o que averigüen de su persona, pero en realidad la inteligencia artificial lo que va más que al dato va al modelo de comportamiento, ¿no? Entonces, más que los datos personales míos, por ejemplo, lo que les interesan a los proyectos que están trabajando en esto es el comportamiento, ¿no? Es decir, ¿cuál es mi comportamiento? Más que los datos, porque una vez que tienen el comportamiento ya no necesitan más mis datos, ¿no? O sea, se quedan con ese modelo para trabajar. Y bueno, hay un tema también de expertise y de skills de las personas, de los futuros programadores, también es importante eso, y todo lo que es la parte cultural, que vamos a hablar un poquito más adelante, y la disponibilidad tecnológica. Bien, desde el punto de vista de la transformación digital, el enfoque que le ponemos, bueno, una vez entendido, ¿verdad?, todo este concepto de tantas herramientas digitales, es que no se trata de tecnología, ¿no? Porque hay un concepto diferente. Cuando hablamos de digitalización, sí, podemos decir que algo que lo hacíamos manual, a través de una herramienta tecnológica lo estamos haciendo de forma automatizada. Pero eso es digitalización. Cuando hablamos de transformación digital, es otro concepto, y va más a lo que es una definición estratégica de la organización, y un cambio cultural, una forma distinta de pensar, ¿no? Pensar estratégicamente. Por eso es lo importante de conocer las tecnologías, porque cuanto más conozco de tecnología, voy a tener un pensamiento estratégico distinto, ¿sí? Entonces, ese es el enfoque de la transformación digital, ¿verdad? Es un tema estratégico de cambio de pensamiento y de cómo a través de la tecnología vamos a crear valor para el cliente, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista de la estrategia para la transformación digital, básicamente existen 5 dominios, que es lo que se debería de considerar, ¿no? Estamos hablando de negocios modernos, estamos hablando de una organización que quiere ir hacia una transformación, o una nueva empresa que quiere funcionar en base a estos términos y quiere ofrecer productos o servicios a otros, ¿no? Entonces, son como propuesta de valor. Hablamos de que los clientes valoran, ¿verdad? O sea, lo que los clientes valoran hoy, puede haber una experiencia de cliente y en poco tiempo ya no lo valoran más, ¿no? O cambian lo que para ellos es valor.
Por eso es que se mueve muy, muy rápidamente. Tenemos de considerar estos 5 dominios con la propuesta de valor de cliente en el medio, ¿sí? Y luego ver la competencia desde conceptos nuevos, ver la innovación, ver el concepto de valor y la parte de datos, ¿sí? Entonces, esos son los dominios de una estrategia para la transformación digital que se van abordando cada uno de ellos, ¿no? Cuando hablamos de cliente, ¿sí? Básicamente la tendencia digital lo que está enmarcada es en redes de clientes, o sea, ya no se habla tanto de mercados masivos de clientes, ya el concepto nuevo que utilizamos ahora es justamente hablar de orquestación, ¿verdad? Y de cómo se comportan los clientes entre sí, ¿sí? Y cómo ellos van definiendo justamente el valor que ellos reciben, ¿verdad? Básicamente. Cuando hablamos de cliente, estar muy relacionado también a cómo se comportan ellos, ¿sí? Básicamente lo que podemos hacer en un proyecto de transformación digital, como en este dominio, es identificar esos clientes, cómo son sus experiencias digitales, ¿sí? Y esas experiencias digitales, ese comportamiento del cliente, básicamente debemos definir estrategias de acceso. ¿Cómo ese cliente va a acceder a nuestro servicio o a nuestro producto, ¿verdad? Estrategias de compromiso, cómo nuestra empresa o nuestro emprendimiento promete un compromiso a esos clientes, el concepto de personalización, ¿sí? Es decir, cómo se comporta el cliente en cuanto a la personalización y cuál va a ser mi estrategia de mi emprendimiento en cuanto a la personalización del servicio o producto. La parte de conexión, acá está muy relacionado con el tema de la interacción con plataformas, los clientes, y la parte de colaboración, cómo los clientes entre ellos colaboran entre ellos, ¿no? E interaccionan con determinadas conexión y plataformas, ¿no? Pero todo eso es un concepto que se llama experiencia digital y se define desde el dominio de clientes, ¿sí? Como un súper resumen, ¿no? Para ver. Bien, después tenemos el dominio de innovación, ¿no? Las herramientas digitales lo que hacen es que sea más fácil probar ideas y tenemos el feedback del mercado de inmediato, ¿no? Incluso antes, durante y después del lanzamiento, ¿no? Entonces, básicamente el concepto que se maneja en la transformación digital desde la innovación es la experimentación, ¿no? El concepto de experimentar. Que aquí lo que se ve en proyectos de transformación digital son experimentaciones convergentes y divergentes, ¿no? O sea, cuando hablamos de experimentación convergente, son ya pruebas de características o de precio, son preguntas específicas que queremos hacer, y divergente ya es más de exploración. Queremos explorar opciones y hacer prototipos en clientes, ¿no? Pero básicamente estamos hablando de experimentación, ¿no? Y esta experimentación, ¿para qué la hacemos? Porque queremos hacer un aprendizaje continuo, ¿verdad? A través de estos dos métodos, que ya están definidos y bueno, hay toda una forma de hacerlo, ¿no? Pero lo que sí es importante, sobre todo para emprendedores, es que la parte de experimentación tiene ciertos conceptos que se deben de usar todos, que va dentro del dominio de innovación en la transformación digital, que es aprender rápido, ¿verdad? Iterar mucho, enamorarse, como yo digo siempre, del problema y no de la solución, porque nos cuesta a veces eso, nos enamoramos de una solución y estamos perdiendo interacción con el cliente, eso es súper importante. El feedback, ¿verdad? Constante, saber medir específicamente lo que me importa, porque a veces medimos cosas que no perdemos tiempo y no va por ahí, probar suposiciones. Si yo supongo algo que va a pasar en el mercado o con mi servicio o producto, probar esa suposición y fallar de forma inteligente, ¿no? Muchos dicen que hay que fallar rápido. Sí, está bien, pero fallar rápido y de forma inteligente, ¿sí? Ese sería el dominio de innovación dentro de la transformación digital. Acá tenemos la parte de competencia.
Básicamente, la forma moderna de afrontar esto, estamos hablando de la competencia y la cooperación, que se veían antes como opuestos, y ahora se usa el término de co-opetition, es decir, cómo las empresas interactúan entre sí hoy en día, ¿verdad? ¿Por qué se ve esta forma? Porque los límites de las industrias son más fluidos, los competidores son asimétricos, es decir, compañías que están fuera de nuestra industria y que no se parecen en nada a nosotros, están ofreciendo una propuesta de valor competitiva a nuestros propios clientes, ¿no? Entonces, ese concepto de competencia y cooperación es un concepto muy importante, sobre todo para los emprendedores. Dentro de la competencia del dominio, antes se veía que los rivales y socios, ¿verdad? Eran cosas diferentes. Ahora hay una colaboración, sobre todo para construir plataformas. Las plataformas hoy en día son súper importantes para hacer negocios, ¿no? Porque crean valor, porque facilitan la interacción, ¿verdad? Entre dos o más tipos de clientes distintos. Así que eso es súper importante. El otro dominio es el valor, que en la era digital una propuesta invita a desafíos y disrupciones de nuevos competidores, y básicamente la evolución constante de las herramientas digitales lo que hacen es mejorar la propuesta de valor del cliente, ¿no? Entonces, esto también es un dominio constante de cómo podemos a través de las herramientas digitales generar propuestas de valor mucho más interesantes. Y por último, los datos. Existe un diluvio de datos, las generaciones de muchos datos no estructurados, de grandes volúmenes no estructurados. Básicamente estamos con datos de proceso de negocio, datos de cliente y datos de producto o de servicio, son esos tres grandes conceptos de datos. Herramientas de Big Data para hacer predicciones, descubrir patrones inesperados, bloquear nuevas formas de fuentes de valor, pero también hay que considerar esto como parte de la transformación digital. Bien, acá hay un tema importante para transformar para emprendedores, que es estos 3 puntos, que son considerar la experiencia de usuario, ¿sí? User experience, el journey map, es decir, utilizar técnicas como design thinking para poder generarlo. Ya se me está acabando el tiempo. El proceso de transformación de operaciones, también hay que ver bien cómo se automatiza y se hace un buen value stream mapping, es decir, cómo se analiza la parte de operación para que sea bien productiva, bien eficiente, y después sobre eso puedo realmente poner una herramienta tecnológica, y el modelo de transformación del negocio, ¿no? O sea, todo lo que implica transformación implica cambios en el modelo de negocio. Y una vez que tenemos eso bien definido y lo entendemos y sabemos cómo hacer, tenemos que gestionar esa transformación digital, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, ahí un resumen de los puntos que tenemos, y para cada uno de estos puntos existe una herramienta digital, ¿no? Por ejemplo, redes sociales, cómo las vamos a administrar, cómo las vamos a gestionar dentro de nuestro emprendimiento. Tenemos herramientas como HotSuite, o muchas, ¿no? La parte de vivir en la nube, el software as a service, cómo vamos a administrar, ¿verdad?, todo lo que implica la nube, accesibilidad y movilidad, cómo nuestra propuesta, nuestro proyecto, nuestro servicio, nuestro producto, cómo va a abordar toda la parte de accesibilidad y movilidad, el Internet de las cosas, los sensores, si tenemos un proyecto de sensores, o si no lo tenemos, igual tenemos que considerar todo lo que implica Internet of Things, inteligencia artificial, que lo hemos visto un poquito más en profundidad hoy, la parte de comunicación interna y colaboración, que vimos un ejemplo como Workplace, pero bueno, cómo va a ser esa comunicación interna, cómo va a colaborar el equipo entre ellos. Los procesos de administración también son importantes, qué herramienta tecnológica vamos a tener para automatizar todo lo que es facturación, finanzas, etcétera, que es súper importante. Cómo vamos a gestionar nuestros clientes, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener un HubSpot, por ejemplo, que es una herramienta para gestionar clientes y marketing, etcétera, y comunicación con los clientes, cómo nos vamos a comunicar con ellos.
Bueno, y para cerrar la charla y dar espacio a algunas preguntas, si tienen preguntas, les quería comentar de este programa de Business IT, que justamente es un programa que se va a ofrecer a partir del mes que viene, donde se va a ver en 24 horas una cápsula súper resumida, todos los conceptos del lenguaje digital, que son disparadores, ¿verdad? De lo que la persona que quiera después profundizar, ¿no? Porque si hay alguien que quiere después convertirse en un full stack o quiere convertirse en experto en Big Data, tendrá que hacer algo en ese estilo, pero por lo menos acá tiene en 24 horas un resumen conceptual de todo, de qué se trata todo esto, ¿sí? Bien, yo tenía eso para ustedes, no sé si colmó las expectativas o si les pude dar información que les surja a ustedes interesante para sus proyectos. Judith, ¿me escuchas? ¿Sí? ¿Te escucho? Ya. Sí, no sé si alguna de los espectadores, alguien quiere hacer alguna pregunta o alguna observación. Eduardo dice muy enriquecedor. Gracias. Bueno, Dice, gracias. bueno, solamente agradecimientos, parece que tu exposición estuvo súper clarita. Sí, yo lo único que quiero comentar con ustedes es lo siguiente. Si cuando yo emprendí hace muchos años hubiera tenido todas las herramientas digitales que están al alcance ahora de ustedes y todas las facilidades que existen, yo creo que lo mío hubiera sido mucho más rápido, ¿no? Pero cuando yo emprendí hace 10 años, yo en realidad constantemente me estoy reciclando y haciendo cosas nuevas, ¿no? Pero en el momento, digamos, yo siempre estoy emprendiendo, pero en el momento que decidí abrir mi empresa, a ese punto quiero llevar, fue algo bastante más difícil que ahora, si fuera en el tiempo. Son 10 años, ¿no? En 10 años pasaron tantas cosas. Eso es lo que les quería comentar. Dice Daniel, hola Judith, muy buena presentación. ¿Cómo se accede al programa? Soy Daniel desde Argentina. ¿A cuál programa? ¿Al de Business IT? Yo creo. Sí. Bueno, publicamos varias fechas en el mes los cursos. Está el curso de Business IT, que es esa cápsula de lenguaje digital, y después está un curso de 24 horas que es de transformación digital, porque ahí se da toda la metodología de cómo hacer cada punto para poder llevar a la empresa, ¿no? Son cursos cortos, 16, 24 horas, no más, pero con mucha información con esos pueden comenzar o liderar un proyecto. Pero se publican todos los meses las fechas. Ya. Son online, Entonces 100% online. hay que estar atento a la publicación de las fechas. Yo diría de que con ustedes, con Casa W, les podemos mandar a ustedes el calendario y se conectan con ustedes también, puede ser, no sé. Ya, súper. Entonces vamos a quedar ahí conectadas para que nos envíes el calendario con las fechas. Enriqueta pregunta, para los emprendedores que inician, ¿cuáles son los primeros pasos? Primero, yo utilizaría el modelo Canvas para el modelo de negocio, para hacer bien el modelo de negocio. Y lo otro, que tengan en cuenta la parte financiera, porque uno se motiva mucho porque está muy contento que quiere hacer cosas y se olvida de la parte financiera y la administración, ¿no? Y eso después se puede volver un búnker. Pero el modelo de negocio es súper importante y ahí lo que más se está utilizando es el modelo Canvas, que Ya. es muy práctico y rápido, ¿no? De hacer. Y otra cosa, súper importante es que si tienen un mentor, es fantástico, que puedan acceder a un mentor desde el inicio, desde el día 1 del emprendimiento. Eso les va a ahorrar mucho dolor de cabeza y van a hacer todo mucho más rápido. Súper. Bueno, Judith, ahí estaban las preguntas.
Aquí hay otras preguntas. ¿Eres mentora de alguna red? Preguntan. Ah, sí, de la red de mentores, Mentores por Chile. Sí, bueno, la red de Mentores por Chile, que también son partners de nosotros en el programa de W Global aquí en la región del Biobío. Gracias, Judith. Gran poder de síntesis. ¿Cómo ves la instalación de la transformación digital en Chile y sus regiones en comparación a otros países que conforman el BID? Ok. Sí, yo lo que veo que Chile, a ver, el concepto de transformación digital tiene un pilar muy importante que es el cambio cultural y el change management, ¿no? Toda la parte de cultura, ¿no? Entonces, depende mucho de la cultura interna de la organización que está dentro de una cultura país, ¿no? Con una cantidad de regulaciones, etcétera. Entonces, yo lo que veo, por ejemplo, veo a Chile y Costa Rica, que son dos países que están con mucho emprendimiento y mucho punto de vista de Latinoamérica, están ahora los gobiernos apoyando a emprender. Algunos con más posibilidades, otros con menos. Chile lo veo muy bien organizado porque empezó muy temprano, pero todos los países están apoyando a emprendedores de alguna forma, ¿no? Yo creo que, claro, los que empezaron antes tienen un poco más de experiencia, pero están todos en esta línea. Yo he trabajado en Perú, trabajé en Chile, en Uruguay, yo soy uruguaya, también digo porque a veces me confunden con Argentina. También trabajé en Colombia, en México mucho, pero bueno, ahora con la pandemia obviamente el contexto cambió, ¿no? Entonces, pero los primeros que han sido bastante pioneros en esto ha sido Chile, sí. Así que no hay más preguntas. Bueno, muchas gracias a todos entonces por las felicitaciones y bueno, ojalá les pueda colaborar en un futuro. Ay, perdón, Judith. Sí, no te Ya, escuchaba. sí, la última pregunta, ¿qué pasa con los riesgos? ¿Qué modelo usan? La gestión de riesgo. Mira, la gestión de riesgo se puede utilizar la ISO 31000, por ejemplo, que es una de las ISO que genera un marco de referencia para gestionar los riesgos. No los riesgos, pero sí, eso también es importante, ¿no? Los riesgos hay que estudiar el mercado, si es un emprendimiento, los riesgos del contexto, los riesgos internos de la empresa, etcétera, ¿no? Pero en general, cuando yo he hecho el análisis de riesgo, me he basado bueno, la ISO 22301 y la 31000 son dos ISOs específicas para arte, ¿no? Esos son los marcos de referencia, metodología, pero sí, es súper importante. La vida, que yo soy muy pasional en el sentido que yo no tengo plan B, cuando quiero hacer algo me pongo toda la energía en eso, obviamente hago un estudio, pero me focalizo en lo que quiero hacer, ¿no? No tengo opciones de que si esto no, aquello, ¿no? Es como que toda la energía va para ahí. Bueno, muchísimas gracias, Judith, por tu participación en este bloque en el que conversamos sobre herramientas digitales y transformación. Ahora te dejo súper invitada a una entrevista de Backstage. Te dejo aquí el link en el chat. Ok. Gracias. Y a todos los que están conectados, muchísimas gracias por haberse conectado a este bloque de Sesiones W. Nos volvemos a encontrar a las 2:30 de la tarde en una charla que va a dar Carolina Toro del staff de abogados Flores y Asociados para hablar de propiedad intelectual. Así que nos vemos en un ratito más. Muchísimas gracias, Judith. Ya, que estés súper bien. Muchísimas gracias. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.